Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua, se nos terminó la segunda semana del tiempo pascual, del tiempo más importante del año. Yo sigo insistiéndoles, no vayamos a caer en la ordinariación del tiempo pascual, algo así, no sé cómo llamarlo, no volverlo ordinario cuando no es tiempo ordinario, sino que es tiempo pascual. Y debe notarse, debemos actuar de tal manera y proceder no solo en la liturgia, sino en la práctica concreta. Es que es el problema, ¿no? La Cuaresma tiene prácticas tan evidentes como el ayuno, como los Vía Crucis, me explico, hay un montón de prácticas y la Pascua tenemos que ser lo suficientemente creativos para encontrar algunas prácticas que también indiquen que estamos en tiempo pascual. Si no, se vuelve, ya les digo, se ordinariza este tiempo y no es la intención. Bueno, hoy les voy a hablar de Santa Caterí o Catalina Tecahuita. Tecahuita era su nombre indígena, que significa la que se tropieza. Eso viene del hecho de lo que le pasó, ¿no? Miren, ella nace en 1656 en una zona, ¿no?, que hoy en día es en Nueva York, el estado de Nueva York, en la parte de lo que llaman upstate, la parte más hacia el norte de Nueva York. Y su madre era algonquina, ella era cristiana ya, y fue capturada por los Iroquois y fue vendida, prácticamente casada, digamos, con un jefe de Mohawk. Y bueno, y de ahí viene la historia, ¿no? De hecho, su mamá, su papá mueren y su hermano, cuando ella tenía apenas 4 o 5 años de edad, a causa de una viruela. Y ella quedó muy dañada la cara con las marcas y perdió la vista, por eso se tropezaba mucho. O sea, sí miraba, pero miraba muy mal. Y entonces por eso se tropezaba mucho, por eso le pusieron Tecahuita. Ella, gracias a la evangelización, bueno, recuerden que en esa zona, en Auriceville, así se llama hoy en día, tenía un nombre indígena, ¿cómo se llama? Y fueron martirizados 2 jesuitas. Y ellos evangelizaron esa zona. A los 11 años ella llega a la fe. Se va a hacer bautizar hasta los 20 años, por la misma presión, ¿no?, del ambiente. Y tiene que huir, le toca huir porque si no la iban a matar. Y huye hacia el norte, hacia Canadá, caminó cualquier cantidad de kilómetros, ¿no?, en medio del bosque, huyendo, y alcanza a llegar a una comunidad cerca de Montreal. Ahí va a ser ella, de hecho, donde va a hacer voto de castidad cuando tenía 23 años. Eso estamos hablando en 1679, y ella va a morir un año después, en 1680. Un 16 de abril. Solo que en Estados Unidos a ella la celebran en julio, pero es por la fecha de la beatificación. O sea, es muy distinto. Ella fue beatificada en 1980 y fue canonizada en el año 2012 por el Papa Benedicto XVI, y beatificada lógicamente por San Juan Pablo II. Ahora bien, fíjense, lo lindo de la historia de ella es su amor a la Eucaristía, ¿no? Es un amor profundísimo, y dicen que cuando murió fue lo que pronunció, sus últimas palabras: Jesús, cuánto te amo. Y bueno, el lirio de los Mohawk, como se le conoce en el Canadá, es la primera santa de origen aborigen en el norte de América. Evidentemente en el resto de Latinoamérica tenemos un montón. Los de origen aborigen piensan sencillamente en San Juan Diego. Bueno, igual. Entonces es muy lindo los niños de Texcoco, los mártires de Texcoco, en fin. Es interesante esto, ¿no? Porque muchas veces hay un cierto desprecio y la figura de los Pieles Rojas y de todo aquello ha quedado un poco manchada, ¿no? Pero si leemos la historia de estos pueblos nos damos cuenta más bien el gran sufrimiento. Además, ella sobrevivió, y esos pueblos sobreviven gracias a la evangelización, ya sea en el occidente, en el oeste por los franciscanos, sobre todo en la parte que era México, y en el centro de Estados Unidos por los franceses. Porque hay que recordar que los ingleses no fueron exactamente muy respetuosos de la figura de los aborígenes. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles, precioso, ¿no? Soluciones frente a los problemas de la comunidad. Este es un capítulo importantísimo. Capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía.
Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno que haya sacerdotes que acepten la fe. Estamos hablando, evidentemente, de los sacerdotes levitas o de los sacerdotes judíos. No estamos hablando aquí del sacerdocio ministerial cristiano, católico. Bueno, en fin. Qué figura más interesante, ¿no? La de los diáconos, la diaconía, el servicio. ¿De dónde nace? De una necesidad. Hay una división que se manifiesta aquí en el servicio a las viudas, o sea, a unas mujeres muy necesitadas que pues necesitan de la caridad de la comunidad cristiana y que haya quien les sirva, quien les ayude. Esta es como les diría, la síntesis de un conflicto más profundo, muy probablemente, que es el tema de la lengua, ¿no? Estos son judíos de la diáspora que se han convertido al cristianismo. Ellos han sido los que más rápidamente han llegado a la fe, porque claro, viviendo en un ambiente que no es el ambiente guiado por el Sanedrín, guiado por el mundo fariseo, entonces son más propensos a asimilar más fácilmente el mensaje de Jesucristo. Entonces por eso son muchos, ahí está el ejemplo, pues imagínense, encuentran fácilmente a 7 hombres que cumplan con esta misión. Entonces hay un conflicto que va a ir creciendo hasta el capítulo 15, de hecho, hasta el momento en el que en el Concilio de Jerusalén se define que no se debe obligar a los paganos a circuncidarse para ser cristianos. Pero ya les digo, por aquí empieza el problema. Luego, interesante el otro elemento, ¿no? Escojan ustedes. O sea, es la comunidad la que escoge a estos 7. Y escogen bien, ¿no? Piensen, un Esteban y un Felipe. No sabemos mayor cosa de Pármenas, de Nicolás, de Timón. O sea, no sabemos de Prócoro, no sabemos mucho de ellos. Hay que ser honestos, ¿no? Pero sí se sabe bien de Felipe, o al menos el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo va a contar más adelantito. Y en el caso de Esteban es el protomártir, pues. Entonces, por lo tanto, escogieron bien. Yo en eso sí tengo algún reparito, ¿no? Porque fíjense, la comunidad cristiana debería de ser, así era en los orígenes, la que elige a sus sacerdotes, a sus ministros, de alguna manera, ¿verdad? Eso queda, de alguna manera, valga la redundancia, patentizado con la pregunta que le hacen al que presenta a los candidatos a las órdenes, ¿no? Porque acuérdense, aquel diálogo que se da antes de la homilía, que eminentísimo padre, eso decimos nosotros porque es una eminencia el cardenal, ¿no? Pero excelentísimo padre, la Santa Iglesia pide que ordene diácono a estos hermanos, ordenes presbíteros, hermanos. ¿Sabe si son dignos?, pregunta el obispo, y entonces le contesta, según el parecer de quienes lo presentan, ¿quiénes lo presentan? Los maestros del seminario o su comunidad. O sea, la importancia del papel de la comunidad, ¿no? O sea, tiene que haber un respaldo de la comunidad al momento de la elección, si no se vuelve un acto individualista, y no lo es. Nacen de la comunidad para servir a la comunidad. Y luego el elemento de que estos discípulos no quieren hacer ninguna obra de caridad. ¿Usted qué barbaridad? ¿Se van a dedicar a la oración y a la evangelización? No, es que evidentemente dentro de la Madre Iglesia debemos comprender que hay funciones. La oración y la evangelización es de todos. También estos diáconos van a evangelizar. También estos diáconos van a orar. Basta ver la actitud de Esteban en el momento de su muerte. O sea, evidente. Y luego el tema de cómo se va expandiendo el evangelio por toda Jerusalén. Qué lindo esto, a mí me encanta. Llenaron toda la ciudad con esa predicación. Qué bonito todo esto, porque hay una sensación de misionariedad muy importante. Bueno, vamos. Y los problemas en alta mar. Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nótenlo cómo se construye en el Evangelio de Juan, ¿no? Después de la multiplicación de los panes y después del gesto, ¿no?, de la tempestad que no es directamente calmada en este Evangelio. O sea, Jesús solamente les afirma que es Él, no nos dice sencillamente que habían avanzado, soplaba un viento fuerte, las aguas del lago se han encrespado, no manifiesta. Le tienen miedo a Él, que lo miran caminando sobre el agua, pero no hay directamente un gesto de un temor a la tormenta. Eso es una construcción más de los sinópticos, ¿no? Aquí es solamente, y de hecho Jesús no sube a la barca,
Jesús sencillamente tocaron tierra en el momento al lugar donde se dirigían, cuando ya iban ya. O sea, Jesús se atravesó el lago, los 6-7 kilómetros, hay partes del lago que atravesarlo son un poquitito más, sin duda. Pero es eso, ¿no? O sea, el ancho, creo que el lago alcanza a tener un ancho máximo de 16 kilómetros. Perdón si me equivoco, ahorita me puede fallar la memoria, ¿no? Pero es ese elemento, ¿no? Ahora, es ese caminar, siempre presenta Juan a Jesús por encima de todo, por encima, no tenga miedo, soy yo. Yo soy Yahweh, el nombre de Dios. Y esto es fundamental. O sea, miren, todo lo que insiste el Señor después de resucitado, de fortalecer la fe de los discípulos con este llamado. No tengas miedo, soy yo. No tengan miedo, toquen mis manos, miren los agujeros de los clavos. O sea, es decir, esta reafirmación del llamado a la fidelidad superando el miedo. Y esto es necesario, más que nunca en nuestros días. Confiar en el Señor, esperar en el Señor, sentir que Él va junto a nosotros, que la barca, aunque a veces avanza pesadamente, la barca de la iglesia, pero no nos abandona Él en ningún momento. No tengan miedo, soy yo. Frente al COVID, no tengan miedo, sean prudentes, pero estoy yo. O sea, es que tampoco es que temerario, ¿verdad? No, yo no le tengo miedo, yo confío en Dios y me voy a ver sin mascarilla. No, Señor, tampoco, o sea, eso va a ser bastante tonto, ¿no? No, es esta confianza plena en el Señor. Vivir en la libertad de sentirse, saberse amado por Él. Fíjense, la oración que les propongo hoy, y no es oración de nosotros, es Dios el que nos habla. Es Dios el que de alguna manera ora por nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Y siéntanlo, ¿eh? Incluso cierren sus ojos. Yo sé que siempre en la publicación del video se las coloco la oración, está bien, pero cierren sus ojos y permitan que el Señor les hable por mi boca. Ya no es el mejor tono que hay, sin duda, pero para que les escuchen qué quisiera decirnos Dios. Yo te creé por amor en las entrañas de tu madre. Te protegeré hoy y todos los días de tu vida. No temas, porque no me alejaré de ti. Mis pasos no se separarán de los tuyos. También cuanto el viento sople y tu barca corra peligro de hundirse. Te protegeré, hasta cuando tú no me sientas cercano. Te protegeré también cuando te alejes de mí. Te protegeré cuando hagas daño a tus hermanos, mis hijos, y me hagas sufrir. Te protegeré incluso cuando te sientas probado y machacado. Te protegeré hasta cuando veas sufrir con impotencia a las personas que quieres. No temas. Siempre estaré contigo, te lo prometo. No seas orgulloso. Acércate a mí, déjate proteger. No temas, nunca dejaré de mirarte. Te miraré con cariño, con comprensión. Te miraré como una madre mira a su hijo recién nacido. Te miraré como un padre que espera que su hijo le diga papá. Te miraré para que siempre que vuelvas tus ojos hacia mí, encuentres los míos, mirándote, sonriéndote, acogiéndote, amándote. Mírame como un niño feliz y seguro cuando su padre lo mira. No temas, confía en mí, nunca te defraudaré. Y comparte tu paz y tu esperanza con los que tienen miedo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Catalina Tecahuita, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.